Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a tener esta enseñanza de día martes, este estudio. Vamos a orar primero que nada, como siempre hacemos, para que el Señor esté bendiciendo desde el momento cero su palabra, para que esté bendiciendo nuestras mentes y nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros, misericordia que sabemos bien que no merecemos, Padre eterno. Y solamente podemos decir gracias, Señor, porque tú nos has sustentado y hasta aquí nos has acompañado. Gracias por lo que has hecho en la iglesia Mirador del Lago, Padre bendito. Gracias por la vida de nuestro pastor y de todos los hermanos que pertenecemos a esta congregación, Señor amado. Ahora te pedimos que abras nuestros oídos, tanto los físicos como los espirituales, para que podamos escuchar y entender bien tu palabra y que no sean palabras de Maico, sino que sean palabras verdaderas inspiradas del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bendecí la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje y obviamente también mi vida, porque tu palabra es espada de dos filos que corta hacia ambos lados. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar este estudio, ¿no? Vamos a partir de hoy, ¿no? Todos los martes vamos a tener el estudio de la vida de Cristo. Como ya aclaré el domingo, esta va a ser una continuación de la serie de enseñanzas que yo venía dando cuando me tocaba a mí predicar los domingos. Solo que ahora la vamos a hacer más intensamente, ya que esto va a ser un estudio, ¿sí? No una predicación. Pero lo bueno es que las palabras de Jesús nunca dejan de sentirse como una predicación, así que creo que puede salir algo muy interesante de todo esto. El propósito principal, quiero aclarar esto, el propósito principal de este estudio, obviamente, es aprender más de Jesús, aprender más de su vida, de sus palabras y de su enseñanza. Pero también el propósito de este estudio es que desaprendamos muchos conceptos erróneos que tenemos de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Ya que al analizar versículo a versículo las palabras que salieron de la boca de Jesús, nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Nos vamos a encontrar con muchas cosas que habíamos mal aprendido o habíamos creído erróneamente, o tal vez se nos habían enseñado erróneamente. A veces escuchamos prédicas y a veces muchos de los predicadores, todos son y somos humanos, corremos el riesgo de equivocarnos en base a una interpretación. Pero cuando analizamos, por eso yo siempre insisto en que la mejor forma de estudiar la palabra de Dios es versículo a versículo, con todo su contexto correcto para ver qué quería decir y no que agarremos un versículo aislado para hacerle decir algo que no quiere decir, ¿no? Como bien dice el dicho cristiano, un versículo sacado de contexto es un pretexto, ¿no? Así que bueno, yo les voy a hacer una pregunta que no me pueden responder ahora, obviamente, porque no estamos en un lugar físico juntos, pero calculo que todos responderían lo mismo. Si yo les preguntara quién es la autoridad máxima para nosotros los cristianos, piénsenla un segundo y seguramente todos vamos a responder al unísono: Jesucristo. Jesús es nuestra autoridad máxima, es el Rey de Reyes, el que tiene la autoridad por encima de todo. Bien, entonces todo lo que vamos a ver de aquí en adelante los martes son palabras del mismísimo Jesús, ¿ok? No son palabras de Maico, no son palabras del pastor, ni de Guillermo, ni de ningún predicador invitado. Es más, estas palabras, todo lo que vamos a ver los martes en la vida de Jesús en el libro de Mateo, son palabras superiores a las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan y de todos los discípulos. Son palabras superiores a todo el Nuevo Testamento. Hay un error que muchas veces se comete, que es creer que las cartas del Nuevo Testamento tienen una validez por encima de las palabras de Jesús y que se interpretan, o sea, que las palabras de Jesús se interpretan al ver las cartas. No, es al revés. Las cartas, si hay alguna duda de lo que hay en las cartas del Nuevo Testamento, se interpretan basándose en Cristo, en lo que dijo Cristo. La autoridad máxima es la palabra del mismo Jesús. Calculen que es Dios hecho hombre. Obviamente la palabra de un hombre no puede sobrepasar la autoridad. No es que las cartas digan nada en contra de lo que dice Jesús, pero muchas veces malinterpretamos versículos del Nuevo Testamento
o sea, de las cartas más que nada, porque esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Pedro, sí, pero ¿basado en qué lo dijo? ¿Lo dijo basado en Cristo? ¿Qué dijo Cristo al respecto? Entonces, la interpretación correcta la tiene Cristo. Y justo de eso mismo habla el tema de hoy en día. Vamos a ir eh, a Mateo, capítulo 5. Así que, nuevamente recalco, son palabras de Jesús. Por lo tanto, desde este mismo momento debemos preparar nuestros corazones para no resistir a la palabra de Dios. Si algo no nos gusta, porque vienen, eh, o sea, porque no entendemos por qué vienen, de dónde vienen, de las palabras de Jesucristo, debemos tener mucho cuidado de no estar rechazando a la enseñanza de Jesús. Porque cuando rechazamos la enseñanza de Jesús, de las palabras de Jesús, no estoy hablando de las conclusiones que saca Maico, estoy hablando de las palabras que salen de la boca de Jesús. Cuando llegamos al punto de rechazar esas palabras, ¿saben en qué caemos? En la apostasía. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría, todos los falsos profetas que han salido en la actualidad, han salido en base a tergiversar palabras de Jesús o a ignorar palabras de Jesús, ¿sí? Basándose en algo que dice el Nuevo Testamento, ignoraron otra cosa que decía Jesús que le daba la interpretación correcta de ese versículo. Entonces, tengamos mucho cuidado y preparemos nuestro corazón para eso. Si uno cree que la palabra de Jesús no es suficiente, entonces estamos en un problema. Estaríamos negando a Cristo, porque Él es la palabra de Dios. Recordemos que eso significa cuando dice, en el principio existía el verbo significa la palabra. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Entonces no podemos, si decimos que somos cristianos y rechazamos las palabras de Cristo, estamos en un problema. Entonces, desde ya, preparemos nuestro corazón para escuchar palabra de Cristo. Amén. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Leamos solamente el versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa desechar, o en la traducción más exacta es la palabra destruir, ¿sí? Acabar, ¿sí? Sacar. No penséis que he venido para abrogar, para deshacerme de la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Jesús usa esta expresión que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Esta expresión de la ley y los profetas se utilizaba en el Antiguo Testamento, se utilizaba para referirse al Antiguo Testamento. Cuando se dice la ley se refiere a al Pentateuco, a los 5 primeros libros, que son la ley que Dios le dio a Moisés, y después vienen todas las palabras que Dios le dio a los profetas. Cuando Jesús estaba en este momento, acá en la, ¿cómo se llama? En Israel, ellos tenían el compendio de libros que ellos tenían, comprendía el Antiguo Testamento, eso era toda la palabra de Dios que ellos tenían. Y luego se encontraron otros libros que se fueron acomodando, ¿no? y amoldando, que son los que tenemos hoy en día. Pero ellos principalmente, la mayoría del Antiguo Testamento lo tenían todo. Creo que les faltaba, no sé si el libro de Esther o algo así, pero tenían casi todo el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, lo tenían casi completo. Y algunas otras profecías les faltaban que todavía no habían entrado. Entonces, cuando él les dice la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento completo,
¿sí? La ley son los 5 primeros libros, los profetas son todas las otras palabras que Dios les dio en profecía a los distintos profetas de la Biblia. Así que esto es lo que les está diciendo. No penséis que he venido a abrogar, a destruir, a destituir o a destruir o a desechar el Antiguo Testamento. Esta es la forma para leerlo correctamente. No he venido a desechar, sino a cumplir. Estas palabras deben de haberle borrado la sonrisa a más de uno ahí mientras daba el Sermón del Monte, ¿no? Recordemos que todo esto es parte del Sermón del Monte, como hasta el capítulo 8 o 9 es todavía el Sermón del Monte. Así que debe haber sido un día bastante largo. Esta frase, cuando el Señor les dice esto, ¿por qué les dice esto? Y estoy seguro que les borró la sonrisa, les borró la expresión a más de uno en ese momento. ¿Por qué? Porque los judíos habían entendido, por lo que dice Jeremías 31:31, que el Mesías iba a traer una nueva ley y borrar la anterior. ¿Qué dice Jeremías 31:31? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces ellos al ver esto que decían, va a traer un nuevo pacto, se va a traer leyes nuevas, ya no vamos a tener que estar cumpliendo las leyes viejas. Esto es un error, obviamente, y es lo primero que les recalca el Señor Jesús. No piensen que yo vine, porque ya conocía sus pensamientos, no piensen que yo vine a borrar la ley de Dios, ¿sí? Yo vine para cumplir, yo vine para mostrarles correctamente, lo dice clarito, ¿no? Les recalca bien clarito, no vine a borrar nada, ¿sí? Yo vine a cumplir correctamente porque la mayoría no había entendido la ley de Dios. No había entendido la ley de Dios. En los siguientes martes vamos a ver títulos como Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos y un montón de títulos más. Todo esto es la explicación, que nos va a llevar un buen tiempo, son las explicaciones que el Señor da de la ley de Dios que no habían entendido correctamente. Por eso les aclara, yo no vine a borrar estas leyes, yo vine a cumplirlas y con mi ejemplo mostrarles qué es, cómo se hace. Porque Jesús no solamente les predicaba, lo mostraba con el ejemplo. Sobre todo, por ejemplo, el amar a los enemigos. Si un ejemplo más claro en Cristo, imposible. Y es aquí donde nos vamos a sacar la primera idea errónea de nuestras cabezas, ¿sí? Tomemos esto entendiéndolo. Hay una idea, hay una frase que yo he escuchado, no digo en esta iglesia, la he escuchado por ahí, pero la he escuchado en más de uno. Esta frase dice así: Jesús nos libró de la ley, así que ya no tengo que cumplirla. Esta frase es un error. Sí, Jesús nos libró, ¿saben de qué ley nos libró? De la ley ritual para los sacrificios, ¿sí? Ya que se cumplieron en su muerte, ¿sí? Todas las leyes rituales, todo el simbolismo que había en el templo y todo lo que tenían que hacer los sacerdotes y los sacrificios eran sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Todo tiene un simbolismo en el tabernáculo, todo eso tiene un simbolismo apuntando a Cristo. Cuando Cristo viene, vive en santidad y muere en la cruz, se cumple toda la ley ritual. Ahora, la ley moral, les está diciendo Jesús, sigue intacta. ¿Y saben qué? La ley moral, esa es la verdadera ley de Dios. Muchos han creído que, por lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 de Gálatas, han creído que ¿cómo se llama? Que la ley es una maldición, que la ley de Dios es una maldición, porque Pablo menciona la maldición de la ley. La maldición de la ley no se refiere a que la ley era una maldición, porque eran palabras de Dios, ¿cómo van a ser malditas? No hay forma. El libro de Salmos dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, ¿sí? Entonces no se refiere Pablo a que la ley de Dios, los mandamientos de Dios eran malditos. No, la maldición estaba en que no se podía alcanzar la salvación solo por cumplir los mandamientos de la ley. Jesús viene
a morir en la cruz, y al Él morir en la cruz y cumplir esa ley de forma perfecta, ahora en Él nosotros tenemos salvación. Ya no dependemos de las obras de la ley. Cumplimos nosotros las obras, cumplimos la ley de Dios, la ley moral de Dios, la cumplimos por amor a Cristo, no para alcanzar salvación, porque la salvación ya la tenemos. Y cuando alguien dice o piensa, entonces no tengo que cumplir ninguna ley, puedo hacer lo que quiero porque ya soy salvo, esa es evidencia de que esa persona no es salva. Una persona que fue transformada y fue convertida verdaderamente por Cristo, no puede pensar así, solo quiere agradar a Dios, entonces busca cada día purificarse y entender más a la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Ellos creían que se podían salvar, que se podían seguir, o sea, que podían, a pesar de haber venido Cristo, que se podían salvar por la ley y no por Cristo. O sea, como diciendo, no hace falta, está bien, o crees en Cristo o haces las leyes rituales y sos salvo igual. No, eso es lo que Gálatas les dice, no se puede. Ellos pretendían alcanzar la salvación haciendo las obras de la ley y estaban obviamente desechando a Cristo. Eso es imposible porque por obras nadie puede ser salvo. A eso se refiere Pablo cuando dice la maldición de la ley. No que las leyes sean una maldición. Las leyes son santas y dadas por Dios. Pero leamos a continuación lo que sigue diciendo. Fíjense lo que dice Jesús. Versículos 17 y 18 vamos a leer. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, recordemos la otra vez estuvimos viendo esta frasecita de cierto, significa ciertamente como que lo estoy diciendo yo, dice. Lo estoy diciendo yo, Dios, mi palabra lo estoy diciendo. De cierto os digo, ciertamente les digo, de mi boca, de Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! ¡Qué afirmación terrible! Es curioso porque el martes pasado estuvimos viendo el libro de la vida y leímos en el final de Apocalipsis que, fíjense que acá dice que la ley de Dios va a ser válida hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo van a pasar el cielo y la tierra? En el juicio final. En el juicio final, por lo que Jesús mismo nos está advirtiendo que la palabra de Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, no va a dejar de tener validez para nosotros hasta aquel día. ¿Sí? Fíjense la frase que usa, hasta que todo se haya cumplido. Hay muchos que dicen que Jesús ya cumplió todo. No, Jesús solamente cumplió la parte de la ley que le correspondía a los sacrificios, pero todavía falta cumplir toda la parte de los profetas. Faltan todas las profecías del fin del tiempo, falta el arrebatamiento, falta la tribulación y la tribulación. Todavía no se cumplió todo, solamente cumplió la parte que a él le correspondía. Pero se tienen que cumplir muchas otras cosas que están escritas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Fíjense la expresión que usa, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De la ley. Vieron que arriba dijo la ley y los profetas. Y acá está diciendo directamente la ley. Cuando decía la ley se refería a específicamente la parte de Moisés, de los primeros 5 libros. Ninguna letra pasará de la ley, de toda la ley de Dios. Que obviamente la ley y los profetas son una sola cosa, ¿no? Es todo palabra de Dios. La J y la tilde, que es la traducción en español, se refiere, la letra J en realidad es la letra, si no me equivoco, es iota, creo que se dice. Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y griego. Equivale a nuestra I latina, ¿no? Que es un palito, es una cosa muy chiquita. Y la tilde se refiere a un apóstrofe muy pequeño que usaban para escribir y para darle cierta connotación a ciertas letras para que cambie el sentido de la palabra, ¿no? Como el acento nuestro, por ejemplo. A veces por un acento nomás ya cambia el sentido. O por una coma. ¿A qué se refiere con esto? Esto nos habla de no menospreciar ni lo más mínimo, ni el más mínimo detalle de lo que dice toda la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús les está enfatizando a sus discípulos muy claramente
al igual que a nosotros, en la actualidad nosotros, Iglesia y Mirador del Lago en 2020, nos está enfatizando la absoluta inspiración de Dios en el Antiguo Testamento. La permanente autoridad y la infalibilidad, o sea que no se equivoca Dios en el Antiguo Testamento. Que no se equivoca la palabra de Dios. Eso es lo que está enfocando, lo que está enfatizando el mismo Jesús. Hermanos, no debemos ver al Nuevo Testamento como un reemplazo del Antiguo Testamento. Si alguien creía que esto es así, esto es un error garrafal. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento, sino más bien es el cumplimiento y una explicación más correcta de la ley de Dios. Eso es el Nuevo Testamento. Es el cumplimiento en parte y una explicación más perfecta de cómo debemos cumplir la ley moral, la ley de Dios. Los requisitos ceremoniales para el templo y los sacrificios se cumplieron en Cristo, ¿sí? Por eso ya no es necesario que lo hagamos, pero la ley moral sigue intacta. No cambió nada, solamente a muchas cosas les decimos de otra manera. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad sabiendo esto? ¿Por qué insistimos tanto en que se estudie la palabra de Dios? Nuestra responsabilidad es buscar, encontrar y obedecer esa ley moral en el Antiguo Testamento. Tanto como en el Nuevo, tanto así como lo hacemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué enfatizo el Antiguo Testamento? Porque es lo que está enseñando acá Jesús, la ley y los profetas, ¿sí? No estoy desacreditando el Nuevo Testamento, ni mucho menos, Dios me libre. No. El Nuevo Testamento, como lo dije, es una explicación correcta y un cumplimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Dios. ¿Cómo encontramos esta ley de Dios? Bueno, nos fijemos, analicemos ahora un par de cositas. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿son una ley moral o son simplemente leyes rituales? Yo calculo que todos habrán respondido en su mente o con sus bocas. Son leyes morales, obviamente. Amar a Dios no es un ritual. Amar al prójimo no es un ritual, es una ley moral. No matar, no cometer adulterio, no envidiar, son todas leyes morales. ¿Son válidas para nosotros los 10 mandamientos? Totalmente válidos. Hay un problema que mucha gente cree que solamente hay 10 mandamientos. Los preceptos, los mandamientos y preceptos del Antiguo Testamento en total son 613. Así que fíjense si nos falta palabra de Dios por aprender. Y muchos de estos preceptos son que ya se cumplieron en Cristo y no los tenemos que cumplir más, pero la mayoría son leyes morales, ¿sí? Hay muchísimas. Por ejemplo, un precepto que está en la ley de Dios, en la ley de Moisés, es que meditemos en las palabras de Dios, que meditemos en las Escrituras de día y de noche. ¿Eso es una ley moral o es una ley ritual? Obviamente es una ley moral. Eso no quedó caduco cuando vino Cristo y ya no necesito estar estudiando el Antiguo Testamento. Es una ley moral meditar en toda la ley de Dios de día y de noche. Otra ley que les dio a los israelitas, ayudar al forastero, que no menosprecien ni maltraten a los extranjeros, ¿no? ¿Eso es una ley moral o ritual? Es una ley moral. Ahora, ¿y nosotros? ¿Lo hacemos? Cuando vemos a alguien que viene de otra provincia o de otro país y que está en necesidad, ¿ayudamos? Una burla muy común para burlarse de otra persona acá en Argentina es decirles bolivianos. ¿Hemos usado esta expresión? O cuando muchos dicen es más bruto que un gallego. ¿Nos damos cuenta que estamos burlándonos de un forastero, que nos estamos burlando de gentes extranjeras, cuando Dios dice que no menospreciemos ni maltratemos a los extranjeros, a los forasteros? Son leyes morales y están en el Antiguo Testamento. No casarse, fíjense esta ley que Dios le dio al pueblo de Israel, no se casen con extranjeras. ¿Esto era una ley moral o era una ley ritual? Esto era una ley moral. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy en día ya no, no aplica al sentido de extranjera del país, sino afuera
¿cómo se llama? Del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios les manda al pueblo de Israel a que no se casen con extranjeros? Porque el pueblo de Israel tenía una sola religión, la adoración a Jehová, ¿sí? Y todos los otros pueblos de afuera, todas las otras naciones, eran todas paganas, todas creían en distintos dioses, y Dios no quería que estas mujeres de otros lugares arrastren a los hombres de Dios, a los hombres del pueblo de Israel, los arrastren a adorar a otros ídolos. ¿Cómo se cumple hoy en el Nuevo Testamento? Está explicado en el Nuevo Testamento cuando se nos dice que no nos debemos unir en yugo desigual. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Que antes la nacionalidad la daba el vivir en Israel y hoy la nacionalidad la tenemos en el reino de los cielos. Hoy un argentino se puede casar con una japonesa o con una inglesa o con una africana siempre y cuando sea del pueblo de Dios. ¿Mm? La explicación es esta, lo que Dios quería no era por despreciar a los extranjeros, era que Dios no quería que los arrastren al mundo. Y es lo que no quiere con nosotros. Y en el Nuevo Testamento está explicado bien cuando dice no nos unamos en yugo desigual. ¿Era una ley ritual o una ley moral no casarse con extranjeras? Era una ley moral. ¿Mm? Y ofrecer, obviamente, sacrificios a los animales, las ofrendas de paz que se daban por medio de panes con sal y todas esas cosas. Eso obviamente eran leyes rituales que se cumplieron y tienen un simbolismo, y sería hermoso que un día lo estudiemos, tienen un simbolismo, todo el tabernáculo tiene un simbolismo en Cristo. Esas sí son leyes rituales. Es muy simple identificar si una ley es moral o ritual, y con esto van a poder saber cuando leen el Antiguo Testamento. Y a veces dicen, che, pero esta ley, ¿será válida para mí o no será válida? ¿Para este tiempo aplicará? Es muy simple. La diferencia está, o la clave está para saber para saber identificar si una ley de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel es válida para nosotros. ¿Saben cómo lo identificamos? Preguntándonos esto. ¿Afecta a alguien si la cumplo o si no la cumplo? Ahí está la clave para saber si una ley de Dios es una ley ritual que ya no tiene sentido para nuestro tiempo o es una ley moral que sí nos afecta a nosotros o a alguien más. ¿Sí? Ahí está la clave. ¿Afecta a alguien que yo cumpla los 10 mandamientos? Por supuesto. ¿Afecta a alguien que yo robe? Obvio, estoy afectando a la persona que estoy robando. Le estoy quitando el fruto de su trabajo. ¿Afecta a alguien que yo cometa adulterio? Por supuesto, afecto a mi esposa, le arruino la vida, arruino la vida a la otra persona, me arruino la vida a mí mismo, a mis hijos. ¿Afecta a alguien? Por supuesto, es una ley moral. ¿Mm? En los 10 mandamientos todos son morales. ¿Afecta a alguien que yo no ame a Dios? Por supuesto, me afecta a mí y también afecta a Dios, porque Dios quiere que lo tengamos en primer lugar. ¿Afecta a alguien que yo no medite en la palabra de Dios, que yo no estudie la palabra de Dios? Por supuesto, perjudica mi vida y perjudica a mi familia, porque al no conocer la voluntad de Dios, puedo tomar decisiones erróneas para mi familia, para mí, para mi familia. ¿Afecta a alguien? Por supuesto, es una ley moral. ¿Afecta a alguien que yo ayude a una persona en necesidad? Obviamente que sí, lo afecta a esa persona para bien. El no casarme con una persona que no es cristiana, ¿afecta a alguien? Por supuesto. ¿Va a mejorar mi vida que yo busque una persona de Dios? Y obviamente va a perjudicar mi vida y la de la otra persona que seamos de yugo desigual. Obviamente ahí está la clave. Hacer sacrificios hoy en día de animales no afecta a nadie. En ese momento afectaba a Dios, porque Dios, como la paga del pecado es la muerte, Dios, al elegir, que de hecho es lo que hace con Adán y Eva cuando los viste de pieles de animales, el primer sacrificio de animales lo hizo el mismo Dios. Dice que tuvo que sacrificar animales el mismo Dios para cubrirlos con pieles de animales. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Así que Dios dijo, o los mato a ustedes, o mato un animal en el lugar de ustedes. Y la sangre, dice la misma palabra de Dios, que toda la sangre de todos los animales no cubre nuestros pecados. No borra nuestros pecados, quiero decir. Solamente los cubre, los cubría temporalmente. Era una forma, una medida, ¿cómo se dice? Temporal que Dios tenía hasta que viniera lo perfecto que es Cristo. La sangre de los animales, los rituales y todas las ofrendas de paz, de todas esas cosas, no cubrían nuestros pecados. No expiaban nuestros pecados. Pero al menos, de cierta forma, Dios buscó que se sacie
esa necesidad de santidad, esa necesidad de cubrir el pecado, de que la paga del pecado sea la muerte, ¿sí? Eso fue saciado por medio, aunque sea de los animales. Y cuando ya vino Jesús, ya no es necesario. Entonces no afecta a nadie, ya no tiene sentido cumplir con esos rituales. Y acá es donde les voy a tirar una más picante. A mí siempre me gusta tener ¿cómo se dice? Bueno, no me va a salir. Acá les voy a tirar una un poquito más picante, una que nos va a dar más para pensar, ¿sí? Que muchas veces es discordia entre los cristianos. Les pregunto, y piensen, analicen un segundo. ¿El dar el diezmo y la ofrenda es una ley moral o es una ley ritual? ¿Ustedes qué creen? La pregunta básica está en ¿afecta a alguien o no afecta a nadie que yo lo cumpla? ¿Mm? Como aclaramos. ¿Afecta a alguien que yo no dé el diezmo? Por supuesto que sí afecta. En primer lugar afecta al pastor, porque dice 1 Corintios capítulo 9 que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Y 1 Timoteo capítulo 5, anótenlo por si les queda duda, que el obrero es digno de su salario, refiriéndose a lo mismo. Y ambos versículos están en el Nuevo Testamento. ¿Afecta a alguien que no dé mi diezmo y mi ofrenda? Por supuesto que sí. En primer lugar al pastor. En segundo lugar, ¿cuál era el propósito, el mandamiento de los diezmos y ofrendas? Está en Malaquías capítulo 3, que no falte alimento en la casa de Dios. En el tiempo actual podemos decir en el templo, en donde nos congregamos. Que si algún hermano está en necesidad, no tengamos que estar saliendo a recolectar alimentos, sino que como todos cumplimos con el diezmo y la ofrenda, el pastor simplemente va y saca de ahí y le da al hermano en necesidad. Y si viene un extranjero, un forastero, quien sea en necesidad, necesita comida, que no se tenga que estar haciendo una colecta, sino que directamente el pastor va y saca de la ofrenda y de los diezmos y de ahí se brinda. ¿Afecta a alguien? En primer lugar al pastor, en segundo lugar afecta a los hermanos necesitados y a la gente necesitada que cae a los pies de Cristo. Y por último, perjudica a alguien más. Me perjudica a mí mismo. Y no voy a ahondar más en este tema, solo les dejo de tarea y anoten claramente Malaquías capítulo 3 versículos 6 al 12. Es una ley moral, ¿sí? Continuamos en Mateo capítulo 5 versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, muy pequeños, ningún mandamiento del Señor es muy pequeño, pero a veces les queremos dar ese no, bueno, no es para tanto, ¿no? A eso se refiere, a veces queremos ver como que es algo pequeño. Lo dice en cierta forma irónica el Señor Jesús, ¿no? Que ustedes creen que son pequeños los mandamientos del Señor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quieren ser ustedes, hermanos, en el reino de los cielos? ¿Quieren ser reconocidos como, wow, este hermano, el Señor lo puso en alta estima? ¿O quieren ser como, mira, este es el hermanito que le gustaba hacer de las suyas, que decía que no afectaba en nada, que de vez en cuando salía de parranda, que le pegaba bastante al alcohol y bueno, total, después se le pasaba y se arrepentía? ¿Cómo creen que nos van a ver, que nos va a ver el Señor cuando estemos en su presencia? Acá lo dice el mismo Señor. Hermanos, Dios tiene una mayor estima por aquellos que más aman su palabra. Hay otro dicho falso que dice, Dios nos ama a todos por igual. Mentira. Jesús lo está diciendo acá. Sí, Él mostró su amor por igual en Cristo, mostró su amor por igual, pero no nos tiene a todos en la misma estima. Dios tiene una mayor estima. ¿Usted quiere ser más amado por Dios o menos amado por Dios? Pregúntese esto. ¿Usted quiere ser más amado o menos amado por Dios? Bueno, Dios tiene una mayor estima, dice Jesús, por aquellos que más aman su palabra. Y tienen menor estima a los creyentes que no les interesa entenderla en su totalidad. ¿Sí? Hermanos, no existe la impunidad para un cristiano que desobedece
o desacredita o menosprecia la ley de Dios. No hay impunidad. Dios dice acá claramente, Jesús mismo dice, Dios hecho hombre, dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos, y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño. O sea, y así le enseñé a otros. El que ama la palabra de Dios y le enseña a otros, será grande en los cielos. Pero el que menosprecia o desecha una pequeña parte de la ley de Dios, estará contado entre los más pequeños y de menor rango en el reino de los cielos. Cuando dice acá enseña a los hombres, no se está refiriendo al pastor, no se está refiriendo a los que predican, porque como padre de familia, yo en mi casa le enseño a mis hijos y a mi esposa. Mi esposa muchas veces me enseña a mí y también le enseña a mis hijos y les enseñamos a nuestros amigos. Cuando escuchamos el pastor a lo mejor da una predicación donde nos dice que no debemos, por ejemplo, un tema que fue varias veces predicado, el tema del chisme. Y el pastor nos enseñó claramente que estar murmurando de otros hermanos está mal, que a Dios no le agrada. Y nosotros en casa le decimos, yo le digo a mi esposa, sí, bueno, pero el pastor lo dice por esto. Y estoy desacreditando las palabras, esta enseñanza bíblica que el pastor está dando. Ahí estoy haciendo exactamente eso. Estoy menospreciando este mandamiento que a mí me parece pequeño y estoy enseñando a mi esposa y a mi familia que el pastor es un exagerado. Así que tengamos mucho ojo con esto. Cualquiera que escucha la palabra de Dios, siempre de una forma u otra la está enseñando a otros. Así que tenemos que tener cuidado de no estar... si nosotros creemos que algo es una exageración, más vale que nos guardemos para nosotros mismos ese pensamiento. Porque si está en la palabra de Dios claramente, vamos a estar quebrantando un pequeño mandamiento y seremos llamados pequeños delante de Dios. Y esto no es pérdida de salvación, No quiere decir que vamos a perder la salvación, porque el que es verdaderamente nacido de nuevo, no puede perder su salvación, está aferrado en Cristo. Pero sí está hablando de pérdida de recompensas. Está hablando de pérdida de recompensas eternas, en las cuales Jesús muchas veces, vamos a ver a lo largo de la vida de Jesús, muchas veces el Señor Jesús hace énfasis en los evangelios de cultivar, ¿cómo se dice? De cosechar, no, perdón, de sembrar acá en lo terrenal para cosechar en lo eterno. El Señor muchas veces nos insta a que pensemos en el reino de los cielos, que actuemos pensando en el reino de los cielos, que ofrendemos pensando en el reino de los cielos, que amemos pensando en las recompensas del reino de los cielos. El énfasis de un hijo de Dios está en el reino de los cielos. No vamos a perder tal vez la salvación, por tal vez, bueno, esto me parece que es una exageración. Ok, no vas a perder la salvación, pero sin duda que Dios no tiene gran estima y a Dios no le agrada, que menospreciemos su ley. Aquel que estudia la ley de Dios, por muy pequeño mandamiento que sea, y busca cumplirlo, dice que será grande en el reino de los cielos. Y otra cosa que dice, cuando dice cualquiera que quebrante, esa palabra quebrante significa hacer a un lado o descuidar. Simplemente hacer a un lado o descuidar un mandamiento de Dios. Esa es la palabra quebrante. Y concluimos en el versículo 20, dice, porque os digo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! La palabra justicia que usa Jesús en griego es la palabra dikaiosune, así con K como suena, dikaiosune, que significa equidad de carácter o de acto. Equidad de carácter, o sea, ser superiores a los escribas y fariseos en carácter, o sea, sí, en el amor, en las cosas que hacemos correctamente, pero también en los actos. No solo debemos amar y ser compasivos, sino también actuar mejor que los fariseos. Cuando pensamos en fariseo nos pensamos en una persona legalista porque
Otro error también que tenemos en la actualidad es creer que el legalista es que una persona que quiere cumplir la ley de Dios completa, ¿no? Eso no es ser legalista. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál era el legalismo de los fariseos? Que ellos ponían muchas leyes, dice el mismo Jesús les reclama en otro pasaje, ponían leyes a los hombres que ellos mismos no cumplían. El fariseísmo es eso, no es amar la ley de Dios en demasía. Es un grave error decir un fariseo porque está siempre prestando atención a lo que dice el Antiguo Testamento. No, los fariseos ponían leyes exageradas, sacadas de ellos mismos, interpretando versículos de la Biblia, interpretando como bien les parecía, ponían leyes exageradas y obligaban a los otros que la cumplan, y ellos mismos no la cumplían. Eso era ser un fariseo, ser un falso. Por eso quedó hoy en día, cuando se dice fariseo, se refiere a una persona falsa, a una persona que impone demasiado, pero no cumple en sí misma. Fíjense esto, hermanos, las exigencias para nosotros que estamos bajo la gracia son mayores que las de las leyes de los fariseos, porque ellos solo modificaban lo externo. Ellos solo cumplían los mandamientos de forma externa para que los demás los vean, pero el problema es que lo interno no estaba transformado. Y acá Jesús nos dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que lo de los fariseos. O sea, cumplir lo externo como lo interno. Cuando Jesús le reclama a los fariseos, no noté el pasaje, hay un pasaje en el que Jesús les dice, fariseos hipócritas, le dice, porque diezman la menta y el eneldo. ¿Saben qué es la menta y el eneldo? Como acá la menta, la peperina, esos yuyos croto que salen a veces al lado del patio, ellos diezmaban hasta eso. ¿Sí? Acá mi mamá, en la salida de agua del lavarropa hacia el patio, no sé por qué, pero el agua con el jabón hizo crecer un montón de plantitas de menta, una barbaridad de plantitas de menta. Ya ahora no queda ninguna, ¿no? Pero en un tiempo salió un montón de plantitas de menta. Esas plantitas, esos yuyos, que a veces se usan para el mate, esos yuyos los diezmaban, ¿sí? Eran tan externo lo que hacían, era tan exagerado, eran como quien dice unos enfermos del diezmo. Por esto, cuando alguien dice, ¿por qué Jesús no habló del diezmo? ¿Porque vos te pensás que a los fariseos les hacía falta? ¿Vos te pensás que a los israelitas les hacía falta que les enseñen qué era el diezmo? Ellos lo hacían todo el tiempo sin ningún problema. Jesús les reclama esto. Ustedes dan el diezmo de todo, hasta de los yuyos que les salen en el patio, pero dejan lo más importante, que es el hacer misericordia. ¿Y qué les dice Jesús? Les concluye diciendo esto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer. Lo que estaban haciendo está bien, les dice, pero no tienen que dejar de hacer lo otro. Hacer bien la voluntad de Dios en un área, hermanos, no justifica la otra que estamos haciendo mal. Dios no saca un promedio como en la escuela. Bueno, hiciste 10 cosas bien y una mal, así que bueno, te sacaste un 9 en vez de un 10. No. Si quebrantamos un mandamiento, es como quebrantar toda la ley. ¿A dónde está esto? ¿En el Antiguo Testamento? No. Santiago capítulo 2. El que quebranta un solo mandamiento de la ley es como si quebrantara toda la ley. Por lo tanto, hermanos, preocupémonos y procuremos perfeccionar más cada día nuestro conocimiento de toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado y preparado para toda buena obra. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo y espero que verdaderamente estas enseñanzas que vamos a tener de las palabras salidas de la boca de Jesús nos abran la mente y el entendimiento de muchas cosas, a ustedes y a mí, porque cada vez que me toca dar una enseñanza, créanme que yo descubro algo nuevo para mi vida. No es que todo lo que doy yo ya lo tengo sabido. No, muchas veces yo estoy estudiando un tema que creo que ya sé y Dios me muestra, ¿ves que no sabes nada? ¿Ves que todavía te falta? Así es la palabra de Dios, hermano, y así va a ser hasta el día en que vayamos con Él.
El día que estemos con Él, ya no va a hacer falta esto que a veces nos parece tedioso. Pero cuando empezamos a meternos en la palabra de Dios, descubrimos que es algo maravilloso. Es el libro más grande y glorioso escrito sobre la faz de la tierra, la Biblia. Así que miren si no tenemos mucho por estudiar, hermanos. El Señor les bendiga grandemente.